Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar Novedades IBM-SPSS Statistics versión 26. Mi nombre es Natalia Mas y los voy a estar acompañando durante toda la sesión. Antes de comenzar con la explicación de la dinámica, les agradecemos su participación y el envío de sus preguntas con anticipación para poder responderlas al final de la presentación. Nuestra intención el día de hoy es que las organizaciones que participen en este webinar aprovechen al máximo las nuevas funcionalidades de la versión B26 IBM-SPSS Statistics. El temario que desarrollaremos se basará en tres pilares: innovación en la ejecución de estadísticas, regresión cuantílica y análisis ROC, avances en procedimientos de scripting, estadísticas bayesianas y análisis de fiabilidad. Y por último, optimización de producción, comandos por scripting y automatización en segundo plano. Para terminar, les recuerdo los que nos pueden enviar sus consultas adicionales a través del chat. Al finalizar el webinar, por favor no olviden responder la encuesta para poder enviarles las presentaciones de esta actividad. El día de hoy nos acompaña Alexis Balboa, consultor in Advances Analytics, quien nos ayudará a desarrollar este evento virtual. Bienvenido, Alexis. Hola, buenos días. Buenos días, escúchenme. Bueno, como decía, ahora sí mejor. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Alexis Balboa Risco, como decía mi compañera Natalia. Y vamos a empezar con las novedades de IBM-SPSS Statistics en la versión 26. Entonces, con respecto a versiones anteriores, hemos venido manejando hasta la versión 25 y las novedades que se van a añadir a la versión 26 van a estar basadas y el contenido va a ser estadísticas avanzadas, mejoras en productividad e integración con el software libre. Vamos a ver cada uno de los puntos y vamos a estar haciendo la aplicación, una pequeña demo de cómo podemos aplicar esto en la nueva versión. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con estadísticas avanzadas y la primera novedad que viene a esta nueva versión 26 es la de aplicar la regresión cuantil. Si bien es cierto, hemos venido aplicando modelos de regresión lineal, pero en regresión cuantil vamos a ver qué tan importante es o cómo podemos aprovechar, en este caso, este tipo de procedimiento. Si ya tenemos una idea, si entonces hemos modelado alguna regresión lineal, bueno, buscamos nosotros predecir, ¿no es cierto?, una variable dependiente en función a variables independientes o predictoras. Pero en este caso, ¿qué es lo nuevo? Que lo vamos a hacer por segmentos o vamos a hacerlo en este caso por cuantiles. Es decir, nuestra variable dependiente, nuestra variable de destino va a estar fragmentada en cuartiles. ¿Qué sectores lo utilizan? Bueno, lo podemos usar en el sector financiero, en educación, ¿sí? Y la regresión cuantil, o cuál es lo importante, es que nosotros vamos a suponer que la distribución de la variable objetivo en este caso no va a ser influenciada por observaciones científicas, ¿no? Como lo es de repente en una regresión lineal. La regresión cuantil y casos de uso. Bueno, lo podemos usar en economía para mejorar el efecto en la inversión extranjera en el crecimiento económico, por ejemplo, pero en este caso lo vamos a hacer segmentado o fragmentado, ¿no? En cuantiles, en educación, ¿sí? En medicina. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante? Porque va a fortalecer una exploración con respecto a la regresión normal, ¿sí? Más completa, y en este caso pues para la ayuda de predicción entre las variables, ¿sí? También porque es importante porque nos ofrece una mayor comprensión y hallazgos más precisos, en este caso porque vamos a tener o vamos a trabajar por cuantiles. Una de las novedades, ¿sí?, de esta nueva versión también es el análisis de la curva ROC. Bueno, si hemos venido trabajando o hemos visto la utilidad de esta curva ROC en versiones anteriores que hemos trabajado de forma gráfica. Sí, pero ahora lo que vamos a
a presenciar es que se puede hacer un análisis más completo. Una de esas es evaluando la calidad del modelo. Porcentualmente vamos a ver qué tan bueno puede ser mis modelos, comparando modelos, más de 2 modelos. Y lo que vamos a ver es qué tan bueno puede ser con respecto a otros. Entonces, en versiones anteriores veníamos viendo esto gráficamente, sí, y también con el indicador del AUC, que es el área, que me indica en realidad qué tan bueno es el modelo. Pero ahora vamos a ver que tenemos un análisis tanto gráfico como porcentualmente, mejor para ver qué modelo es el más adecuado. Sí que ese test lo utilizan, también lo podemos utilizar en medicina, para la investigación, en el sector financiero, sí, está incluido en el módulo base. Casos de uso, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos rendimiento de los modelos, sí, queremos evaluar qué tan bueno puede ser de repente con respecto a una reacción. Entonces vamos a ver qué tanto por ciento me está representando este modelo. Y también vamos a ver pues, que el punto de corte, ¿sí? Que me indica, bueno, un buen modelo es más del 0.5 o 50% de esto. También lo podemos usar en la investigación, en la tecnología, para hacer modelamientos pues, de aprendizaje automático en la minería de datos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el modelo está gráficamente, como ya lo veníamos viendo en versiones anteriores, sí, pero a su vez lo que vamos a hacer es, vamos a tener puntos de corte que me va a indicar qué tan bueno es ese modelo con respecto a los demás. Y igual lo vamos a ver en la demo. Una de las novedades también que se viene para el análisis de fiabilidad, ¿sí? Bueno, si tenemos una idea de qué es un análisis de fiabilidad, lo ya lo hemos venido trabajando, bueno, eso nos permite determinar el grado de que los elementos de un cuestionario, por ejemplo, se relacionan entre sí. Es decir, qué tan bueno puede ser ese índice con respecto a una escala, ¿sí? En este caso que estuviéramos trabajando con variables de escala. Entonces, ¿qué es lo nuevo para este análisis de fiabilidad? Es el estadístico, el indicador de capa. ¿Y cómo nos ayuda esto? Bueno, nos mide el grado de concordancia de las evaluaciones, y en este caso realizadas por múltiples evaluadores. ¿Sí? Y lo que vamos a usar pues en esta nueva versión va a ser capa de Flex, que es más de 2 evaluadores. Es decir, qué tan importante puede ser las escalas de medición con respecto pues, a las evaluaciones de 2 o más evaluadores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Tenemos o queremos examinar a pacientes, entonces tenemos 2 o más médicos con respecto a una enfermedad específica. Entonces, ¿con qué frecuencia puede coincidir el diagnóstico de estos médicos? ¿Sí? Ya sea en la enfermedad en positivo o negativo. Entonces vamos a ver que cuando ya nos enfrentamos a un caso de más de 2 evaluadores, podemos ver, o con este indicador, este estadístico de capa, qué tan bueno puede ser este resultado, ¿no? De la evaluación. Y bueno, pues también indicar que capa nos va a ayudar a qué tan buena concordancia existe, si es más próximo a 1, y bueno, sea negativo o próximo a 0, que no es tan bueno. Casos de uso lo podemos usar en pruebas psicométricas, en consistencia de las mediciones, los sectores que lo pueden usar, educación, psicología, ¿saben? Y está incluido en el módulo base. Algo que también veníamos viendo ya desde la versión 25 era lo que era estadística bayesiana. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan importante puede ser usar estadística bayesiana o qué tan diferente de repente para aquellos que quieren investigar un poco con respecto a la estadística clásica? Entonces, lo que sucede, solamente para comentar, es que a diferencia de la estadística clásica, ¿sí? ¿Cómo va a afrontar una manera distinta a la bayesiana? Va a ser a través de cómo hace la inferencia. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, estamos interesados en estudiar un cierto fenómeno en particular, una característica de este fenómeno, y saber qué proporción, ¿sí? Por ejemplo, de todas las personas de la localidad o de la ciudad presentan un problema en particular. ¿Está bien? Entonces, se realiza un muestreo, ¿no es cierto? Como ya sabemos, para pues tener adecuadamente, de manera aleatoria, ¿sí? Es decir, sin preferencias, hombres o mujeres,
Y a partir de esa pequeña parte de la población, que nosotros llamamos muestra, vamos a calcular una aproximación de esa proporción, ¿cierto? Que en este caso nosotros llamamos o conocemos que es el parámetro, que es la proporción verdadera. Ahora, la estadística clásica, ¿qué hace con este parámetro? Bueno, la estadística clásica dice que estos parámetros son desconocidos, si bien es cierto, pero son fijos, es decir, no cambia de valor. La proporción de personas con dicho problema, en el ejemplo dado, no cambia en cuestión de minutos ni horas. Imaginemos que ese parámetro, por ejemplo, ¿no? La proporción que están enfrentando el problema sea de 0.3 o 30%. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en la estadística bayesiana? La estadística bayesiana desconoce ese valor del parámetro. ¿Sí? O sea, es decir, hay una cierta probabilidad de que el parámetro valga 0.3, pero también hay una probabilidad de que valga 0.27, 0.28 o 0.32 y etcétera. Entonces, comienza asumiendo que los parámetros ya no son fijos, como en el caso de la estadística clásica, sino son aleatorios, es decir, que cambian de valor. Entonces, un poco de la diferencia entre la estadística clásica y la bayesiana es que la primera presupone que los parámetros son cantidades desconocidas pero fijas, mientras que la segunda son cantidades aleatorias. Entonces, en esta nueva versión, lo que vamos a ver es cómo se manejan pues esa aleatoriedad, es decir, qué distribución pueden seguir esos parámetros. ¿Sí? Para eso tenemos pruebas muy conocidas como el ANOVA, ¿sí? Que es lo nuevo, o cómo mejora pues una binomial o una distribución de Poisson. Y en este caso, para poder hacer inferencia. ¿Sí? Casos de uso, bueno, lo podemos usar para campañas de mercadeo, ¿sí? Si ya tenemos un conocimiento previo de qué distribución puede seguir este parámetro, en este caso pues va a ser aleatorio, entonces podemos tener o podemos usar para nuevas campañas, modelamiento, evaluaciones. ¿Y por qué es importante? Porque es una alternativa, ¿sí? A las pruebas estadísticas estándares que hemos venido usando, ¿no? Con la estadística clásica. Y lo pueden usar los sectores de medicina, computación, investigación ambiental y finanzas, ¿no? Están incluidos en el módulo de estadísticas avanzadas. Y bueno, una novedad también perdón, es sobre los comandos, en este caso de modelos lineales mixtos y modelos lineales generalizados. Un poco para comentar sobre los modelos lineales, ¿sí? Es que nos permiten seleccionar o definir sujetos con observaciones repetidas. Y lo nuevo va a ser pues, que se va a añadir una medida de Kronecker. ¿Esto para qué? Para poder elegir una estructura de covarianza para los residuos. ¿Sí? Antes no se venía manejando esto, pero lo nuevo pues es que se puede medir esta medida de Kronecker. Por ejemplo, se quiere hacer un estudio médico y, bueno, se basa en las lecturas de presión sanguínea de un paciente. Entonces, estas se pueden considerar independientes de las lecturas de otros pacientes. La definición de los sujetos es particularmente importante porque se dan mediciones para sujetos, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo modelar esta correlación entre las observaciones? Entonces, es por eso que va a surgir pues, la necesidad de emplear este comando tanto para modelos mixtos como generalizados. ¿Sí? En este caso sería la medida de Kronecker. Bueno, vamos a avanzar con una demo. Vamos a continuar haciendo una aplicación de estadísticas avanzadas. Sí, y para ello tenemos un conjunto de datos. Primero vamos a hacer una demostración de la regresión cuantílica. Ya, está bien. Entonces tenemos aquí una base de datos de empleados. Sí, tenemos 474 empleados. Y tenemos variables como fecha de nacimiento, nivel educativo, categoría, salario inicial, tiempo del empleado y etcétera. Ahora, lo que vamos a hacer es
una regresión lineal, ¿sí? Una regresión lineal como lo hemos venido trabajando antes. Entonces lo que queremos predecir, por ejemplo, es el salario actual en función al salario inicial y a los meses del contrato del empleado. ¿Sí? Entonces la predictora, la variable dependiente de la variable objetivo va a ser el salario actual y lo voy a hacer en función a estas predictoras o independientes, que sería el salario inicial y los meses del contrato del empleado. ¿Sí? No voy a modificar aquí nada, ¿sí? Porque es una regresión que hemos venido trabajando antes, solo para hacer la comparación con la nueva regresión cuantílica que vamos a trabajar después. Entonces, como ya sabemos, tenemos el R cuadrado, ¿no? ¿Qué tanto o qué tan bien explica pues las variables predictoras? En este caso sería salario inicial y meses del contrato, ¿sí? De 78,5% o 0,785. ¿Sí? Y tenemos aquí los coeficientes, ¿sí? Es decir, ¿qué me indica pues este parámetro de salario inicial con respecto al salario actual que queremos predecir? 1,914. Si es que mi salario inicial aumentara, en este caso está en dólares, ¿sí? Si vemos en la base de datos está en dólares, si aumentara en 1000, entonces mi salario actual aumentará pues en 1,914 dólares también. ¿Sí? Y así el parámetro para meses de contrato, por ejemplo, si aumentamos en meses, en una unidad desde el contrato del empleado, aumentará mi salario inicial, mi salario actual, perdón, que es la variable que vamos a predecir, en 172,297 dólares, ¿no? Es lo que hemos venido trabajando en una ecuación de regresión, en un modelo de regresión. Todos los parámetros y se va a formar la ecuación. Pero, ¿qué pasa si de repente nosotros no estamos interesados, porque eso es en promedio, ¿no es cierto? Si no lo queremos ver por sectores. Es decir, voy a trabajar con aquellos que tienen salarios actuales inferiores y aquellos que tienen salarios actuales superiores, ¿no? Será diferente la estimación de los parámetros para aquellos que tienen salarios actuales menores y aquellos que son medios o aquellos que son altos. Entonces la regresión cuantílica nos va a ayudar a determinar o estimar esos parámetros, y en este caso por cuantílico, por sector. Entonces vamos a hacer una regresión cuantílica. Igual estamos en analizar regresión. Ahora, vamos a abrir nuevamente la base. Será la versión anterior. Ya, entonces con la nueva versión lo que vamos a hacer es una regresión. Es una regresión cuantílica. Voy a cerrar la base anterior. Y vamos a ver a ver. Entonces, como vemos en la nueva versión, tenemos dentro de la opción de regresión, la regresión de cuantil. Sí, igual vamos a trabajar el mismo caso. En este caso queremos predecir el salario actual en función al salario inicial, es decir, el salario
mención empleado y los meses del contrato del empleado. ¿Sí? Vamos a, aquí dentro de criterios, por defecto nos aparece la mediana, ¿sí? Del 0.5, pero lo que vamos a hacer nosotros es poder añadir, por ejemplo, ¿no? 0,25, el 0,25 y el 0,75. Y así podemos ir añadiendo pues más cuantiles. Siempre vamos a trabajar con esos tres. Vamos a mostrar aquí un poco de los pronósticos versus los observados. Y vamos a abordar esas predicciones. Habilitamos aquí donde dice valor pronosticado de respuesta, continuar. Y vamos a correr este modelo de regresión continua. Ya, entonces, ¿qué sucede? Lo que va a hacer es, lo va a trabajar por cuantil. ¿Sí? Hasta el cuantil 25, el 0,5, ¿no? Que era mediano en este caso, y 0,75. Es decir, vamos a tener valores, o se van a estimar parámetros, se van a crear ecuaciones diferentes para cada tipo de región, de sector, por cuantil. ¿Sí? Aquí tenemos la región, o el cuantil 25, el cuantil 0,5 y el cuantil 0,75. Entonces, aquí vemos las estimaciones de los parámetros, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, para el salario inicial de 1,651. ¿Sí? A diferencia de repente cuando trabajamos en el cuantil 0,5, que se ha incrementado, o en el cuantil de 0,75 de 2,328. Entonces, como notamos, cuando trabajamos o hacemos una regresión cuantílica, vemos que la estimación de los parámetros es diferente para cada sector. Entonces, aquellos que tienen salarios bajos, vamos a decirlo así, son aquellos que tienen o están por debajo del cuantil 25. Entonces van a tener una estimación menor, ¿no es cierto?, a aquellos que tienen salarios actuales altos, ¿sí? Que es de 2,328. Entonces, cuando vamos a trabajar o queremos predecir el salario actual, ¿sí? Que es el objetivo, vamos a tener diferentes estimaciones para cada cuantil. Entonces, de esa forma ya podemos nosotros centrarnos o enfocarnos pues en sectores bajos, por ejemplo, en sectores altos o medianos. ¿Sí? Y aquí se va a formar pues la estimación de los parámetros y la significancia, ¿no? Como venimos trabajando en un modelo de regresión normal. Pero en este caso lo que estamos haciendo es separarlo por cuantil. Aquí tenemos un gráfico, ¿sí? Y en este caso vemos por la línea roja ha sido la estimación con un método de regresión lineal normal. ¿Se ve? Entonces, vemos que es constante para todo el rango de cuantiles, ¿no es cierto? Es aproximadamente 1,90, ¿sí? Lo que veníamos, por lo que hemos visto en el ejemplo anterior. Pero ¿qué sucede cuando trabajamos con cuantiles? Que es la línea punteada en azul, en negro, con esta franja azul, que es el intervalo de confianza. Entonces vemos que para sectores menores, ¿sí? O por decirlo así, bajos, en el salario inicial, la estimación de este parámetro es diferente a de repente los salarios iniciales altos, ¿no es cierto? Que sería de 2, a ver, está aquí, 2,328, ¿no? Por ejemplo, ¿está bien? Y así para cada variable independiente, para meses de contrato también, ¿no? Aquellos que tienen más meses de contrato, el empleado obviamente pues van a tener salarios actuales más altos, ¿no es cierto? Entonces la estimación es diferente, a diferencia cuando trabajamos, ¿sí? En la línea roja, que sería un modelo de regresión normal. ¿Sí? Entonces esto es lo bueno, esto es lo nuevo que tenemos, y aquí están las predicciones, ¿sí? Salarios bajos, medianos y altos, ¿no? Tanto para el salario inicial y meses de contrato, que son variables cuantitativas. Y aquí vemos también la diferencia de trabajar por cuantiles, que los salarios pues bajos se están centrando, ¿sí? O los cuantiles menor al 0,25 en la parte inferior, y los cuantiles pues más altos, elevados, están aquí en la parte superior. Este es el gráfico de predicción con los valores observados. ¿Está bien? Entonces vamos a ver una demostración sobre cómo hacemos o cómo trabajamos el análisis de la curva ROC
Sí, para eso vamos a usar esta data, que es préstamo bancario. Sí, entonces vamos a abrir y vamos a hacer el análisis de la curva ROC. Ya, aquí lo que se está trabajando, o lo que se quiere ver, es la predicción de aquellos clientes que van a recurrir a un impago o no. ¿Se ve? Entonces, se trabajaron o se elaboraron 3 modelos, ¿sí? Y aquí están las predicciones de los 3 modelos. ¿Sí? De repente, pues, fue un árbol de decisión, una red neuronal o una regresión logística, simplemente. Sí, pero tenemos aquí las predicciones de los 3 modelos. ¿Sí? El objetivo, entonces, va a ser, nuestra variable objetivo va a ser aquellos que recurren a impago y aquellos que no. ¿Sí? Entonces, una entidad bancaria quería, pues, desarrollar modelos, ¿sí?, para las predicciones de aquellos clientes que pueden recurrir a un impago. Entonces, vamos a ver qué tan buenos, pues, pueden ser estos modelos, ¿sí?, entre sí, y lo vamos a hacer con un análisis ROC. Entonces, dentro de analizar, en clasificar, ¿sí?, lo nuevo que tenemos es el análisis ROC. Entonces, en este caso, nuestra variable de prueba serían nuestras predicciones. Sí, aquí tenemos el impago pronosticado por el modelo 1, por el modelo 2 y por el modelo 3. Entonces lo que vamos a hacer es una comparación entre estos 3 modelos y lo vamos a hacer en función, pues, a los impagos. Sí, en este caso sería aquellos que sí recubren un impago, ¿no?, que está dado por el valor de 1. ¿Sí? Aquí mostrar, antes ya podíamos ver un gráfico, ¿sí?, en la curva ROC, pero lo que vamos a hacer es ver qué tan buena es esa precisión y vamos a ver la calidad también del modelo. Entonces le damos a aceptar. Vamos a esperar que corra los modelos. Y aquí tenemos los resultados. ¿Sí? Entonces, tenemos el impago, ¿sí?, pronosticado para el modelo 1, de color celeste, ¿sí?, que está inferior a los demás. El impago pronosticado para el modelo 2 y el impago pronosticado para el modelo 3. Entonces, visualmente nosotros podemos notar que qué modelos pueden ser más eficientes según la curva ROC, en este caso, pues, con la sensibilidad y la especificidad, ¿cierto? Esto era algo que ya veníamos viendo, pero en este caso lo que vamos a hacer es ir comparando modelos. Ahora, lo que también tenemos, ¿sí?, o lo nuevo sería, pues, qué tan preciso puede ser ese modelo con respecto a la sensibilidad, ¿no?, o exhaustividad. Entonces vemos aquí que los modelos, ¿sí?, en este caso sería el modelo 2 y el 3, ¿cierto?, que es de color rojo y verde, tiene mejor precisión con respecto al modelo azul, ¿no?, el modelo 1. Así que posiblemente sea una regresión logística, ¿no?, y los dos primeros, una red neuronal o un árbol de decisión. Bien, entonces, ¿qué tan preciso, pues, puede ser este modelo? Y vamos a ver también, bueno, esto ya lo veníamos viendo, ¿sí?, el AUC o el área bajo la curva, que me indica, pues, qué tanta ganancia o qué tanta área tiene dicho modelo. Y vemos aquí, pues, observamos que el modelo 3, ¿sí?, y el modelo 2, pues, tiene mayor área con respecto al modelo 1, ¿no?, y lo iremos viendo también en la gráfica. Y aquí se va a añadir esta calidad de modelo, ¿sí?, que en este caso, pues, nos dice que modelos mayores a 0.5, ¿sí?, que es el punto de corte, van a ser considerados modelos buenos, ¿sí? Y aquí tenemos el modelo 3, que es considerado el mejor, versus el modelo 2, ¿sí?, con un 0.83. En realidad esto es por los decimales. Si vamos a modificar un poco el formato, vamos a dar 3 decimales, por ejemplo. Entonces ahí se puede apreciar, ¿cierto?, que el modelo 3, perdón,
es mejor que el modelo 2 en un 0,832 o 83,2% versus un 83%. Sí, bueno, y el modelo 1 que quedaría por debajo con un 75,4%. ¿Sí? Entonces de esa forma vamos a ver la calidad del modelo y con el análisis ROT pues podemos ir comparando modelos y tomar decisiones. Sí, entonces vamos a continuar. Que será por la parte de estadísticas avanzadas, ¿sí? Lo nuevo que tenemos. Y vamos a continuar con mejoras en productividad. Sí, entonces, ya hemos venido trabajando la sintaxis, pero ahora se añaden pues nuevas combinaciones, nuevas teclas, para poder nosotros tener una forma más rápida de cómo generar nuestras sintaxis, ¿sí? Cómo poder editar o combinar. Entonces se han añadido pues algunos comandos, como por ejemplo eliminar espacios en blancos, ¿sí? O de repente saltos de línea, ¿no? ¿Sí? Y dentro de la sintaxis también lo que se ha añadido, o ya veníamos trabajando en la versión anterior, es la parte de matrices, la parte matricial. Es decir, si algún procedimiento que no podemos hacer de forma directa en SPSS lo podemos trabajar por sintaxis. Y en este caso pues lo podemos hacer por matrices. Ahora, lo nuevo que tenemos es que podemos realizar pruebas como la H cuadrado o la normal y guardarlo en conjunto de datos que nosotros podemos especificar, ¿no? Con estos comandos que ya conocemos, como es el def, el site. Entonces, podemos ya trabajar matrices de repente o que nos hemos limitado en opciones directas de SPSS. También lo que tenemos es cómo podemos trabajar o hacer automatización de procesos, de tareas repetitivas. Ya lo venimos trabajando en versiones anteriores. Sí, pero lo nuevo va a ser que ahora lo podemos trabajar con el servidor, ¿sí? Es decir, vamos a trabajarlo de manera remota con el servidor y ya vamos a ganar, por decirlo así, tiempo. Podemos dejar conectada nuestra PC, nuestra máquina y podemos dejar corriendo el modelo, el procedimiento que vamos a hacer y simplemente pues lo va a tener o lo va a almacenar en el servidor que vamos a estar trabajando. Eso lo vamos a ver también después en la demo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la aplicación. Estamos en el conjunto de datos. Voy a cerrar este resultado del análisis ROP. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a trabajar, el procedimiento que vamos a hacer es el de utilidades y unidad de producción. ¿Sí? Entonces, queremos elaborar o queremos correr una sintaxis. Lo que vamos a hacer es lo vamos a poder realizar de forma automática. Incluso con el programador de tareas podemos nosotros dejar ejecutando pues, ese trabajo, ¿no? Esa sintaxis. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a direccionar, ¿sí? ¿Cuál sería el archivo de sintaxis que nosotros queremos ejecutar? ¿Sí ven? Entonces, vamos a añadir, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pues direccionar, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra ese archivo de sintaxis que queremos correr o que queremos trabajar? Y vamos a darle a abrir. ¿Sí? Vamos a guardar nuestro trabajo y vamos a ponerle de nombre demo job 1, por ejemplo. ¿Sí? Lo estamos guardando también en la misma ruta. Le damos guardar y vamos a ver que tenemos aquí todos los trabajos, ¿sí? ¿Cuál queremos ejecutar, por ejemplo? ¿Sí? Ahora, el resultado que queremos presentar
de esta sintaxis, ¿dónde lo vamos a almacenar? Bueno, también pues, ¿no? Tenemos que rutearlo. Sí, en este caso pues estoy en la misma carpeta web que estoy trabajando. Y simplemente le voy a poner de nombre DemoJob, DemoJob 1. ¿Está bien? Y vamos a guardar. Sí, entonces aquí tenemos diferentes tipos de formatos. En este caso yo lo voy a hacer en un Word, vamos a hacerlo también en un PDF, un PowerPoint, un Excel. Y vamos a cerrar. Sí, entonces dentro de nuestra carpeta web tenemos aquí nuestro job, ¿no? Tenemos ya guardado nuestro job. Sí, ahora, esto lo podemos ejecutar de forma automática. Estamos en utilidades y unidad de producción. Sí, ¿y cuál es lo nuevo? Si hemos venido ya trabajando antes esto, es que lo podemos, como ya había comentado, almacenar en un servidor. ¿Sí? Aquí tenemos que seleccionar el servidor. Obviamente, el usuario, la contraseña, ¿sí? O el dominio donde se encuentre. Y lo que nos va a permitir es ver el estado, ¿sí? En este caso del proceso que se está trabajando. Entonces, yo lo voy a hacer, o lo voy a ejecutar de forma interactiva, nada más. Ya vemos que está ejecutado. Entonces, si nosotros trabajamos en un servidor, vamos a ver aquí el trabajo en producción. En mi caso lo estoy haciendo de forma interactiva nada más. Entonces esperamos y nos va a salir un mensaje que dice el trabajo de Mojo, que en este caso es el trabajo que he guardado, ha finalizado. Le vamos a aceptar nada más. Entonces nos vamos a la carpeta, ¿sí? En este caso de web. Si estamos bueno, yo lo tengo aquí. Bueno, vamos a ver cuál ha sido el buen resultado. Resultado rojo. Es una carpeta en web. Y aquí tenemos el resultado rojo. Sí, bueno, lo que se ha generado pues es un archivo de Word, ¿cierto? Del proceso que hemos nosotros elegido. En este caso la sintaxis va a ser un gráfico, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Sí, pero entonces lo que vamos a hacer, o en el caso de la nueva novedad, es que se va a almacenar esto en un servidor. En mi caso yo lo he hecho en esta carpeta, estoy trabajando en novedades web, pero lo que se va a generar, ya sea en cualquier formato, Word o un Excel, se va a almacenar en el servidor. Sí, de esa forma entonces podemos nosotros trabajar o hacer los jobs y podemos también programarlo para que esto sea de forma interactiva. Lo podemos hacer con el programador de tareas de Windows también. ¿Sí? Y vamos a continuar con esta parte de integración de open source.
venido trabajando nosotros ya en versiones anteriores con software libre o con software de códigos abiertos, que en este caso pues es el R o el Python. Y lo que vamos a ver es que podemos cargar un hub de ampliación y vamos a trabajar en este caso de la versión 26 con el R 3.5. El R 3.5 es la versión que está permitiendo trabajar esta nueva versión. Y simplemente pues vamos a generar en sintaxis, ¿sí?, los comandos, o vamos a poder programar nosotros como lo hacemos libremente en el R, por ejemplo, y vamos a poder ejecutar o correr esta sintaxis y obtener resultados en el visor de SPSS. Entonces, procedimientos que nosotros veamos que estamos limitados en SPSS, lo podemos trabajar de forma o a la par, de la mano con el R, por ejemplo, y obtener los resultados, ¿sí?, tanto gráficos o de procedimientos en la misma base de datos con el R. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ha sido las novedades de la nueva versión 26 de SPSS Statistics, y agradezco a todos por la presencia y por acompañarnos pues, en este webinar. Gracias, Alexis. Mientras nos envían sus preguntas, vamos a liberar un sondeo para que puedan calificar la presentación del 1 al 5. Por favor, enviar sus preguntas por medio del chat para poder contestarlas. Entonces nos pregunta Carlos Torres: ¿la sintaxis de R se puede ejecutar en SPSS 26? Bueno, Carlos, en las versiones anteriores sí hemos venido ejecutando sintaxis de R, pero de acuerdo a la compatibilidad que tenemos con SPSS. Antes trabajamos con el R 3.3 en la versión anterior, ¿sí?, y en esta nueva versión es compatible con el R.5. Entonces sí podemos ejecutar, pero de acuerdo a la versión de R que hemos venido trabajando. Y las librerías que se van a cargar, ¿no? Nos pregunta Augusto Osorio: ¿cómo interactuamos con Python? Bueno, entonces cuando de por sí nosotros instalamos la versión de SPSS, ¿sí?, vamos a tener, o se van a cargar, ¿sí?, los formatos de Python, pero lo vamos a trabajar en el editor de sintaxis, llamando igual de forma similar como lo hacemos con R, begin, program, ¿no?, pero en este caso sería Python, y podemos trabajar ahí la sintaxis de Python. A ver, nos pregunta Guido Trujillo: faltó la demo del análisis de fiabilidad de test capa. Sí, en realidad hemos priorizado algunas novedades, como la quantil o el análisis ROC, pero si gustas podemos reunir, o ya, bueno, algo más organizacional, podemos trabajar esa demo o ese proceso del test de capa. Y asimismo también recordar que la presentación se va a compartir a todos a través del correo. Muchas gracias, Alexis. Gracias a todos por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Por favor, responder la encuesta que les saldrá al finalizar este webinar para poder enviarles la presentación a cada uno de esta actividad.